Buenas noches. Como moderador y presentador del acto, me corresponde abrirlo y voy a iniciar mi intervención recordando una fecha. El 5 de noviembre de 1961, es decir, hace 50 años y 3 semanas, tuvo lugar en una sala muy próxima aquí, en el Cine Llago, la sesión inaugural del Cineclub Universitario del SEI, con la proyección de Il Capoto, que en España se tradujo como el alcalde, el escribano y su amigo, de Alberto Laguada. El Cineclub tenía entonces unos 200 socios y a lo largo de las semanas siguientes, los domingos, a las 11 de la mañana, se programaron El Renegado, Muerte de un ciclista, El séptimo sello, Bildung den Kinder, Ladrón de bicicletas. Y a lo largo de ese curso, entre otras películas, Moulin Rouge, de Fuscon, Ricardo III, de Laurence Olivier, Las noches de Cabiria, de Fellini, El pisito, de Ferreri, Los juegos milagros, de García Berlanga, Picnic, de Joshua Logan, La gran guerra, de Monicelli. Se iniciaba así una aventura que constituye uno de los acontecimientos fundamentales en la vida de esta ciudad. El Ateneo de Santiago, y más concretamente la sección de Arte y Cultura a la que pertenezco, ha querido recordar esta importante efemérides con una mesa redonda que tengo la honra y el placer de haber organizado, presentar y moderar, sin otro mérito de haber sido uno de los estudiantes que entonces, cuando llegué a Santiago en el curso 66, se asoció, se apuntó al Cineclub y siguió sus sesiones. Luego, a lo largo de la vida académica y profesional, he tenido ocasión de conocer, tratar y tener buena relación con algunos de los intervinientes. Para hablar del Cineclub de Santiago a los 50 años de su fundación, hemos invitado, por supuesto, era obligado a su fundador y primer director, Ezequiel Méndez Vidal, y dos de sus directivos de entonces, que le sucedieron en épocas diferentes, Alfonso Rey Álvarez, que lo fue entre el 68 y el 69, él precisará, si lo recuerda, y César Antonio Molina, que lo presidió entre el 71, el 72 y el 75. Aunque cada uno de ellos está aquí como directivo del Ateneo, su vida profesional posterior ha seguido distintos rumbos y, como parece obligado, les he pedido su currículum que paso a resumir rápidamente. Hay un dato que es significativo. Los tres estudiaron en la Facultad de Derecho de esta universidad y los tres estudiaron también en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. No sé si tienen que ver el cine con el derecho. La filosofía y letras parece que sí. El derecho, ellos lo dirán. Bien, Ezequiel Méndez ha dedicado su actividad profesional fundamentalmente al mundo de la edición. Inicialmente, en el 67, recién licenciado, y en el 73 fue distribuidor de diversas editoriales en Galicia, entre ellas Alianza, Siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, en las que luego trabajaría. Entre el 74 y el 82 fue director gerente de Fondo de Cultura Económica. Del 82 al 89, director de Marketing y Alianza Editorial. Posteriormente, del 89 al 90, director de Promoción y Marketing del diario El País. 91-93, director del área de cultura del Instituto Cervantes, en la época en que estaba dirigido por Nicolás Sánchez de Bornoz. Entre el 94 y el 2003, director de Editorial Electa, y actualmente disfruta de una situación de jubilado, claro que es la manera más hermosa de decir pensionista. También hay en su currículum una actividad teatral, fue actor en el grupo Altea, que fue algunos de sus compañeros en algunos de aquellos montajes, fue también director, tuvo una actividad
cinematográfica, pero, insisto, sobre todo está aquí como fundador y primer director del Cineclub, primero del Cineclub del SEU y luego del Cineclub de la AFC. Alfonso Rey, que muchos conocemos, es actualmente catedrático de Literatura Española en la Universidad de Santiago desde el año 81, pero en esos años era estudiante primero de Derecho y luego de Filosofía y Letras, época en la que tuvimos el honor de compartir bancos y amistad. Ahora compartimos despachos y también compartimos amistad. Ha sido profesor en universidades de Francia, Italia, Inglaterra y Estados Unidos, y en España, en las universidades de Córdoba y la actual Universidad de La Coruña, cuando era colegio universitario. Aunque se inició en sus investigaciones sobre la literatura española contemporánea, su tesina fue sobre el tiempo de silencio, su tesis doctoral sobre Miguel Delibes, posteriormente, tras trabajar en distintos campos, se ha convertido en uno de los principales, sino el principal quevedista, no solamente en el hispanismo español, sino en el hispanismo internacional. Dirige un grupo de investigación en nuestra universidad, Francisco de Quevedo, que está editando una edición crítica y anotada toda la obra de Quevedo, la obra en prosa en Editorial Castalia y la obra en poesía en Editorial Cátedra. Aparte de ello, creo que tiene que ver con lo que aquí hacemos, ha publicado 2 novelas, Imitación compuesta en 1996 y El escándalo de Julia en el 2005. César Antonio Molina, que es coruñés, estudió Derecho en nuestra universidad y luego en Madrid en Ciencias de la Información. Se doctoró con un trabajo de investigación que se ha convertido en una de las publicaciones fundamentales sobre la prensa literaria española, publicado en 3 volúmenes, si no recuerdo mal, por la editorial Edición de Castro. No, bien. Una tesis magnífica publicada en 3 volúmenes sobre la prensa literaria española. Ha sido profesor de Teoría y Crítica Literaria en la Universidad Complutense y en los últimos 8 años en la Universidad Carlos III. Fue coordinador de los cursos de Humanidades de la Universidad, de los cursos de verano de la Complutense en el Escorial. Trabajó en Cambio 16, en Diario 16, donde llegó a ser director adjunto y responsable de las páginas en su momento de cultura. En 1996 se incorporó al Círculo de Bellas Artes como director gerente, labor que probó esa capacidad suya de gestor que luego desarrolló en responsabilidades un poco más complicadas, aunque no sé si tan gratificantes. En 2004 fue director del Instituto Cervantes y en julio de 2007 fue nombrado ministro de Cultura del Gobierno de España, cargo que ocupó hasta abril del 2009. Ha publicado más de 30 libros, fundamentalmente ensayo, prosa y poesía. Tiene diversas condecoraciones, como la Orden de Carlos III, Caballero de la Orden de las Artes y Letras de Francia, Cavaliere di Gran Croce de Orden al Mérito de la República Italiana, la máxima distinción de Chile, la medalla O'Higgins y la medalla Castelao de Galicia. Actualmente es director del Centro Internacional para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación de la Lectura, Casa de Lectura. Pero no nos importa lo que han hecho todos ellos después, sino lo que hicieron siendo estudiantes en la Universidad de Santiago en los años 60 y 70. El plan de esta mesa redonda es muy sencillo. Les he propuesto que cada uno de ellos, siguiendo el orden en que ejercieron puestos de responsabilidad en el Cineclub, resuma, cuente, explique o analice cada una de las etapas que les correspondió llevar su responsabilidad. Les he pedido, en fin, que no hablen en torno a más allá de 15 minutos, porque esperamos que después de sus 3 intervenciones todos podamos entablar un debate. Primero, entre ellos, porque estoy seguro que como la memoria es traidora, posiblemente algunas de las informaciones, juicios y datos que expongan podrán ser matizados o corregidos por los demás, pero también el público presente que podrá interpelarles sobre lo que considere pertinente con respecto al tema que aquí nos ha traído, la historia del Cineclub
que hubo en Santiago entre 1961 y 1975. Tiene la palabra, pues, Ezequiel Méndez. Buenas tardes, noches a todos. En primer lugar, deseo agradecer la gentileza que ha tenido el Ateneo de Santiago para recordar aquellos años 60. Agradezco en primer lugar a su presidente, a Salvador García Bolaño, un antiguo amigo, a Gerardo Estevez y a José Manuel González Ferrán, que fueron realmente los que han sido los promotores de este año. Ante todo, debo disculparme por las referencias a mi persona, licencia que pretendo justificar para explicar mejor de dónde procede y cómo cuaja mi afición cinematográfica. Por otra parte, nada especial. La cinefilia primaria, forjada en la infancia, con sesiones dominicales a base de menú fijo, con cortos chaplinianos y de pamplinas, westerns con indios, pistoleros, el séptimo de caballería, el Chico y la Chica, y en la adolescencia, en sesiones vespertinas, a la carta, con películas que nadie nos había dicho que eran de Fox, Magulian, Anthony Mann, Villiers, Castellani o incluso Hitchcock, dejó paso a los 18 años, a finales de los 50, en la longa noite de Pedra, a otra cinefilia más educada y leída. La culpa la tuvo el descubrimiento del cinema universitario, film ideal, objetivo, o nuestro cine, revistas especializadas de la época que cada una a su manera nos hacían ver el cine con nuevos ojos. Cuando llegaron Caídas Cinema, Positif, Cinema Nuevo, Second Sun, pudimos mejorar la nota. En el Colegio Minerva, donde cursé el bachillerato, un treintañero profesor de literatura que se llamaba Benito Varela Jacob, al comprobar mi interés por el séptimo arte, como antes se decía, me obligó a escribir para la revista del colegio algún comentario sobre películas recientemente estrenadas. Me sentí de repente crítico cinematográfico. Don Benito nos hacía salir a leer al estrado. Desde su casa traía del brazo a Cervantes, a Garcilaso, a Receo, a Cabal sobre la padre Filipo. Mende, salga a leer, me decía, y puso a funcionar el busto entonado y prosódico por la lectura en voz alta. Me sentí también de repente actor. Entre don Benito y Borgo me abrieron las puertas de los dos diarios compostelanos, el Correo Gallego y sobre todo La Noche. Desde 1960 hasta 1967, más de 300 artículos sobre cine, a 50 pesetas la unidad. Don Benito, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y que el consistorio te dedique pronto una calle, también a ti. La revista Cinema Universitario la editaba el Cineclub del SEU de Salamanca y la dirigía, como el propio Cineclub, Basilio Martín Patín. Así supe que existía una red de cineforums en todo el mundo y que su historia se remontaba casi hasta el nacimiento mismo del invento de los Lumière. En casi todos los distritos universitarios existía un cineclub dependiente del SEU. ¿Por qué no en Santiago? Casualmente entré en contacto con un directivo del Cineclub salmantino de paso por la ciudad, José Luis Hernández Marcos, que más tarde presidió la Federación Nacional de Cineclubs y perteneció al staff directivo de Televisión Española, quien me animó a promover la creación aquí de uno similar. Me envió los estatutos y el reglamento del de Salamanca y no lo pensé dos veces. Solicité una entrevista con el jefe del sindicato, al que me ofrecí para gestionar la creación y funcionamiento de un cineclub. Como quiera que la universidad no promovía actividad cultural paralela alguna, ajena a la estrictamente académica, el SEU se encargaba de tutelar, controlándolas de paso, las diferentes ansias estudiantiles. En Madrid, por ejemplo, la revista Acento Cultural, editada por aquel sindicato, era un avispero mezcla de falangismo rancio y criptomarxismo. El SUT, Servicio Universitario del Trabajo, estaba ocupado de futuros y fervorosos aspirantes a gobernadores civiles del franquismo y de infiltrados militantes comunistas, futuros sindicalistas clandestinos. En Santiago, el TEU y las fiestas minervales canalizaban las vocaciones teatrales y poéticas respectivamente. De las cinematográficas nos íbamos a encargar un grupo de obstinados cinéfilos.
De la entrevista con el jefe de aquel sindicato universitario obligatorio salí sin demasiadas esperanzas. Lo tenía que pensar y me llamaría. Pasado un tiempo, me convocaron en la casa de la Parra y me dijeron que les parecía bien la idea, pero que la dirección del Cine Club había de recaer en una persona elegida por ellos. Es decir, por un comisario político, pienso. Que si me interesa, adelante. Digo que sí. Ustedes perdonen, pero del nombre de aquel comisario prefiero no acordarme. Acostumbrado a no dar un palo al agua, a los pocos meses, la propia dinámica de los acontecimientos hizo que la responsabilidad total cayera en quienes currábamos la programación, la contratación con las distribuidoras, la de la sala de exhibición, la confección de los programas de mano, tablillas y carnets, la pelea con los patibularios funcionarios de información y turismo, vaya eufemismo, la publicidad y la relación con los medios, prensa y radio, y la elección de los presentadores, etcétera, etcétera. La cinefilia era, y creo que sigue siendo, una enfermedad extraña. La actividad teatral me había dado la oportunidad de conocer a gente tan infectada o más que yo. Varios fueron los amigos con los que al comienzo compartí tareas organizativas, especialmente con Jorge Santos, Emilio Pérez Sánchez, Antonio Meizoso, José Luis Martínez y Pedro Mañuelos. Con los tres primeros participé también en cuanto grupo de teatro había en la Compostela de entonces: el TEU, Ditea, Cantigas Segarimos, Tespis y otras efímeras formaciones que surgían por doquier en colegios mayores y residencias. El Cineclub Salmantino contaba en aquellos años con la colaboración de algunos jóvenes profesores: Enrique Tierno Galván, Alonso Zamora Vicente, Miguel Cruz Hernández o Fernando Lázaro Carreter, así como con la ayuda económica proporcionada por el rector Antonio Tobar. A su imagen y semejanza, aunque el rector Echeverri nos ignoraba, tuvimos la suerte de encontrar a algunos profesores y catedráticos que nos apoyaron y se implicaron en nuestra actividad. Gonzalo Araya, Carlos Alonso del Real, José Cepeda Adán, Pablo Lucas Bertú, Enrique Moreno Báez y su esposa Rosa Castillo, Manuel Remuñán, José Antonio Enríquez. José Cepeda Adán, que estuvo en Santiago solo un par de años antes de trasladarse a Granada y luego a Madrid, era diplomado en la Escuela Oficial de Cine, compañero de promoción de Bardem y Berlanga. Recuerdo una magistral disertación suya sobre planificación cinematográfica en la estructura narrativa del western, con motivo de su presentación de Lanzarote de Edward Dimitrov. Carlos Alonso del Real, catedrático de prehistoria, un profesor genial, sin cuya mera participación los coloquios resultaban menos atractivos. De entre todos ellos, Gonzalo Araya fue el más entusiasta y permanente colaborador. Su vocación cinematográfica solo era equiparable a su condición de pedagogo. Desde 1943, con 20 años apenas cumplidos, comenzó a escribir sobre cine en revistas como La Estafeta Literaria, El Español, Fantasía, Argo o Revista Internacional del Cine. Dos guiones suyos, entre la docena larga que escribió, estuvieron en los planes de producción de Hispano Fox Film en 1949. La penuria de la época impidió su rodaje. En el mes de mayo de 1967, en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, leyó su tesis doctoral titulada La esencia del cine, teoría de las estructuras, que ha sido publicada recientemente por la Universidad de Santiago con motivo de la concesión de la insignia de oro de la institución. La importancia de don Gonzalo en aquellos años compostelanos he pretendido reflejarla en la introducción que acompaña a esa edición. El 5 de noviembre de 1961, a las 11 de la mañana, en el Cine Yago, tuvo lugar la sesión inaugural del Cineclub Universitario, proyectándose Il Capoto, producción de 1952 dirigida por Alberto Latuada sobre un relato de Gogol que en España se tituló El alcalde, el escribano y su abrigo. No se había estrenado comercialmente en la ciudad porque pertenecía a un grupo de películas que las distribuidoras incluían en lo que se denominaba un lote y estaban condenadas a no ser exhibidas por carecer de suficiente calidad comercial. No os podéis imaginar cuánto cine importante estuvo en esas circunstancias en aquellos años. Arrancamos con 2 centenares de socios y acabó aquel primer año de funcionamiento con casi 400, lo justo para sobrevivir. Las cuotas de los socios debían sufragar todos los gastos. No había subvenciones, ni ayudas, ni créditos, ni patrocinio alguno. Confiamos en nuestra buena suerte y en la sed de conocimiento cinematográfico de los socios, a pesar de las serias pruebas a las que fueron sometidos. Aquel primer año incluimos en la programación un ciclo de cine mudo,
El gabinete del Dr. Caligari, El hundimiento de la casa Usher, Metrópolis, Sombras, y otro de Kenji Mizoguchi, compuesto por 6 películas en versión original japonesa con subtítulos en inglés. Cuentos La luna pálida de agosto, Los amantes justificados, Vida real, Mujer galante, Músicos de Gion, El intendente Sancho y la emperatriz Yang Kuei-pei. Una extensa sinopsis argumental aligeró el esfuerzo. Todavía hoy, algún superviviente de entonces se acuerda alborozado de la hazaña. Les voy a ahorrar la descripción pormenorizada de todas y cada una de las sesiones y de nuestra multiplicada actividad. Sesiones de abono, sesiones de estudio, estrenos en salas comerciales con patrocinio solo intelectual del Cine Club, proyecciones de las pruebas de fin de curso de los directores que iban diplomándose en la Escuela Oficial de Cine de Madrid, cine francés en colaboración con la Alianza Francesa, recuerdo un espléndido ciclo sobre Jacques Becker, la obra casi completa de Antonioni, Hasta la noche, ofrecida por el Instituto Italiano de Cultura, y así alrededor de 150 sesiones en 4 temporadas, desde 1961-62 hasta 1964-65. Pronto, el aforo del Cine Yago fue insuficiente y debimos trasladarnos al Capitol, que también se quedó pequeño. Superábamos los 500 asociados. Moríamos de éxito. Cuando fundamos el Cine Club, lo que pretendíamos no era tanto hacer una labor divulgadora y pedagógica. Todo era mucho más egoísta. Lo que queríamos era ver el cine que no ocupaba las pantallas de estreno, el cine clásico que nutría las filmotecas, las cinematografías que nos estaban vedadas. Solo más adelante nos dimos cuenta de que todos juntos, directiva y socios, estábamos aprendiendo a ver cine. Distinguíamos a Orson Welles de John Ford, a Resnais de Renoir, a Visconti de Monicelli, a Buñuel de Rafael Gil. Empezábamos a apreciar la relación entre la literatura y el cine. Nos atrevíamos a distinguir entre un buen y un mal guión y tratábamos de desentrañar la ideología que subyacía en cada filme. En los coloquios, progresivamente, los comentarios más estrictamente cinematográficos se alternaban con opiniones de contenido político y social. Los filmes neorrealistas obligaban a hablar de fascismo. Bardem no podía explicarse sin referirnos a su marxismo militante. El Pisito trataba de la sordidez y la penuria moral de los años 50 en España. Descubrir a Bergman implicaba reflejar sus dudas religiosas. Y así, imperceptiblemente, el Cineclub se fue convirtiendo en un foro de expresión más o menos libre, tal vez el único en la ciudad. Aquellos jóvenes e impulsivos veinteañeros, recién ingresados en la universidad, fuimos dejando atrás la inocencia y accediendo a la madurez. Las clases, las lecturas, las académicas y mejor, las asilvestradas, el teatro, el cine, nuestras interminables conversaciones diurnas y sobre todo nocturnas. El régimen político que padecíamos mostraba cada día su rostro represor y oprobioso. La ideología se hacía paso implacable. Los debates en los coloquios del Cine Club se entrelazaban con las discusiones en las aulas, con el peripatetismo dialéctico del Paseo de la Herradura, con las reuniones más o menos clandestinas en pensiones o casas de amigos. Estábamos ya en 1965. Faltaban todavía 3 años para los acontecimientos de 1968 y al molino le quedaba todavía mucha agua de trasegar. La vida estudiantil era cada día más inquieta. Se estaba gestando lo que había de ser una oposición frontal a la existencia del sindicato universitario. Su tufo franquista y policial era manifiesto. El sistema de elección de delegados de curso y facultad no lo considerábamos democrático. Su existencia misma nos parecía una inutilidad. El boicot a las elecciones gestionadas por el SEU y la aparición de un incipiente y clandestino movimiento democrático, así como la organización de actividades culturales fuera del ámbito de aquel sindicato, nos situaba ante la necesidad de reaccionar coherentemente. Era evidente que estábamos incurriendo en una flagrante contradicción. No era posible luchar contra el SEU en las aulas y espacios universitarios y al mismo tiempo mantener nuestra colaboración en su Cineclub y en sus actividades culturales. Sin dudarlo, previa deliberación del pleno directivo, decidimos abandonar la colaboración con el SEU y dimitimos de nuestras funciones en el Cineclub. Contribuimos así de alguna manera a la galvanización de la lucha política estudiantil. Pero no podíamos resignarnos ni claudicar. Necesitábamos darle continuidad a nuestra tarea, ahora ya así declarada y taimadamente cívica, de divulgación y promoción cinematográfica, sin renunciar a nuestra lucha por la conquista de las libertades.
Un ilustrado médico compostelano, Santos López Casado, sobrino del prestigioso fotógrafo Luis Casado, afincado en la ciudad, aquí mismo, en esta calle, un poquito más allá, adelante, nos sugirió la posibilidad de reflotar la actividad del Cine Club a través de la agrupación fotográfica compostelana, AFC, creada 2 años antes, en 1963, por iniciativa de Alejandro Álvarez Coira, Julio Cabo y Emilio Lavandeira. Pudimos comprobar que los estatutos de esta asociación facilitaban la organización de una actividad cineclubística. La generosa, solidaria y hospitalaria actitud de la AFC nos abrió las puertas y el 22 de octubre de 1965 conseguimos la inscripción en el registro oficial de cineclubs de aquella Dirección General de Cinematografía, que acabará siendo vapuleada por Manuel Fraga, aquel ministro represor de infausta memoria, que acababa de festejar los 25 años de paz de la dictadura, secuestrador de libros y clausurador de editoriales, que más tarde tocará campanades amor en Vitoria y al que ahora le dedican calles. El equipo directivo del Cineclub de la agrupación fotográfica compostelana se forma básicamente con las mismas personas del anterior. Bajo la inspiración de Gonzalo Anaya empezamos a trabajar Jorge Santos, Antonio Beizoso y yo mismo. Se acuerda con unanimidad que yo asuma las tareas de dirección. Al mismo tiempo, se produce la significativa y determinante inclusión en la directiva de Luis Mariño, amigo desde la adolescencia, con el que el Cineclub se enriquecerá notablemente. Entre 1965 y 1967 se irán incorporando a las tareas directivas con diferentes grados de implicación Alfonso Rey, sobre todo, Serafín Morralejo, Jaime Vilasó, Javier Villar Trillo, Jaime Lago, entre otros. El domingo 7 de noviembre de 1965, a las 12 de la mañana, en el Cine Yago, dan inicio las actividades del nuevo Cineclub con la proyección de la película de Joseph Losey, Eva, producida en 1962. Deben subrayarse 2 aspectos significativos de esta sesión. A es presentada por Gonzalo Anaya, queriendo con ello precisar la continuidad con la actividad desarrollada por el anterior Cineclub. Y B, el coloquio no se celebró al finalizar la proyección, sino al día siguiente, en los salones del casino de la ciudad, en acto público, con la intención de proclamar de esta forma la apertura a toda la sociedad compostelana. La cautela inicial nos había llevado a elegir el Cine Yago, pero el incremento continuado de socios nos obligará más adelante a contratar el Capitol y luego el Cine Metropol, con capacidad para 900 abonados. En la temporada 1966-67 sería ya insuficiente para la demanda existente, debiendo habilitar una muy cotizada lista de espera. El Cineclub de la agrupación fotográfica compostelana fue oficialmente reconocido entonces como el primero de España en número de asociados. Nadie pudo imaginar tal respuesta en tan corto espacio de tiempo. Visto con la perspectiva que ofrecen estos 50 años, alguna corriente oculta, subterránea y solidaria estábamos contribuyendo a aflorar. En 1968 tendríamos la respuesta. Para esto, les sugiero la lectura de los libros de Ricardo Priadán, Inmunda Escoria y 1968 en Compostela, de 16 testimonios. Las presentaciones y coloquios progresivamente fueron ganando espacios de libertad en la expresión de las ideas. Con Agatone de Pasolini se hablaba del subproletariado italiano. Con Llanto por un bandido de Saura no se podía eludir la referencia al absolutismo de Fernando VII y la persecución de liberales y afrancesados. Títulos negros de Autoriza servía de pretexto para referirse a Buñuel y al exilio posbélico español en el México de Cárdenas. Sheriffs de Casabets nos ilustraba sobre el racismo en Norteamérica y el cine independiente anti-Hollywood, y de paso servía para manifestarnos contra la guerra de Vietnam, entonces en su apogeo. Como quiera que las sesiones matutinas de los domingos fueran disuasorias para los no estudiantes, se decidió trasladarlas en día de semana a las 11 de la noche. Ganamos en pluralidad y al mismo tiempo provocamos una a modo de revolución en los hábitos estudiantiles. La presión ejercida en colegios mayores y residencias, tanto masculinos como femeninos, en gran parte de titularidad religiosa, logró la autorización de salida nocturna con regreso al finalizar las sesiones, con coloquio incluido nunca antes de la 1 de la madrugada. El Cineclub contribuyó así, de forma celestinesca, al fortalecimiento de incalculables relaciones amorosas. Muchas veces pienso que aunque solo fuera por esto, nuestro trabajo mereció la pena. Mi responsabilidad en el Cineclub finalizó en el curso 1966-67. Había que ganarse los garbanzos. Era la hora del relevo. Nuevos rostros para los nuevos tiempos,
nada fáciles, por cierto. ¿Sirvió para algo todo aquello? A comienzos de los años 80, cuando don Carlos Alonso del Real y yo vivíamos ya en Madrid, en una nostálgica cena en mi casa, me confesó que su apuesta por la inclusión de la Cátedra de Historia del Cine en el plan de estudios de la Universidad de Santiago no se hubiera producido sin el fermento cineclubístico del que ambos habíamos sido protagonistas. Me halagó y se lo agradecí. En cualquier caso, ustedes, vosotros, tenéis la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero recordar que los aplausos no solo han premiado su exposición, sino también han agradecido su labor. A continuación, tiene la palabra Alfonso Rey. Muchas gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer también, lógicamente, a la Junta Directiva del Ateneo esta oportunidad que me ha brindado de venir aquí a conmemorar y analizar los hechos del pasado. Quiero mostrar también mi gratitud a José Manuel González Serrán por su muy amable presentación. Quiero mostrar mi complacencia por encontrarme aquí con personas queridas a las que hace muchos años que no tengo ocasión de ver. Pido perdón por esta afonía, pero hoy he tenido varias clases y varias sesiones de trabajo y mi voz en este momento flaquea un poco. Si mi memoria es correcta, yo me incorporé al Cine Club en el curso 66-67, es decir, el último año en que Ezequiel Méndez estuvo al frente del mismo en condición de presidente o de director. Hay un libro que en este momento está haciendo aquí a mi lado, César, en donde en el curso de una entrevista, llego a decir, entrevista que yo no supervisé plenamente en su transcripción, que había recibido la sugerencia o las instrucciones por parte del Partido Comunista de integrarme en algún tipo de actividad cultural con el fin de poder extender la lucha en todos los planos sociales y políticos existentes. Es cierto, efectivamente, que yo entonces era uno de los 4 o 5 miembros de la célula universitaria de aquel partido. Algún camarada o alguna camarada está presente en este momento en la sala. Pero realmente el proceso no fue así. Yo venía de la Universidad de Madrid, donde ya había comenzado a militar en ese partido, y había vivido muy de cerca la polémica entre tres ramas. La llamada ortodoxa, que representaba a Santiago Carrillo con su teoría de la huelga general pacífica, la llamada porchina, que se estaba desarrollando entonces con cierto auge, y los, por así decir, revisionistas de Claudín y Semprún. Yo no creía ya en la eventualidad de una huelga general pacífica, tal como propugnaba Santiago Carrillo, de tal manera que no me sentía identificado con la línea oficial. Nunca me sentí tampoco identificado con Mao Zedong y su pensamiento, de tal manera que yo no me pude afiliar jamás a los porchinos. Entonces, pues me sentí identificado con la tercera línea, la de Claudí y Semprún. No hice ningún acto oficial de proclamación, ni me asocié formalmente a nada, sino que fue un proceso interno que yo vivía de manera en una especie de soliloquio intelectual. Quiero decir con esto que la invitación a formar parte del Cine Club coincidió con un momento en el que yo veía que la única oportunidad que había de desarrollo político-social en España consistía en aprovechar todo espacio cultural posible, dado que la lucha propiamente sindical y clandestina en aquel momento no llevaba realmente a ningún lado, por lo menos no se veía esto realmente. No recuerdo en detalle cómo ni quién me formuló la invitación para entrar en el Cine Club. Creo que no lo hizo directamente Ezequiel. Yo le conocía personalmente, lo apreciaba mucho, porque había sido director en una representación teatral en mi colegio Asari. Habíamos hecho el Motín del Kane, yo tenía un pequeño papel como otro secundario, y Ezequiel había sido el director de aquella representación que se hizo en el colegio, en el Salón de Teatro. Pero probablemente la sugerencia o el contacto con Ezequiel vino o bien de la persona de Luis Mariño o bien de María Carmen Nieves, que me parece que me está mirando y parece que me está mirando en la institución. Luego probablemente en todo
que ella me ratificará o me ratificará, pero una vía indirecta fue la que se siguió. Yo me incorporé al Cineclub con, vamos a decirlo, una cierta voluntad regeneracionista y claramente política. Y probablemente yo contribuí a politizar la imagen del Cineclub, pienso que tal vez un poco más de lo aconsejable. Yo iba imbuido de una serie de lecturas que quería proyectar a toda costa. Mi primera presentación fue una película, Cenizas y Diamantes, en la traducción española, de Baila, una película polaca muy interesante, había recibido el premio en Venecia en el año 1959, que refiere la lucha entre los nacionalistas polacos y el avance del Ejército Rojo, que yo en mi presentación llamaba el Ejército Popular. Yo recuerdo que en la presentación, en el cine de Trocó, con la sala llena de gente, pues no dudé echar mano de todas mis lecturas. Y por supuesto cité varias veces a Lukács y dije todo aquello de los personajes y las situaciones típicas, pese a que algunas personas luego me dijeron que quizá mi exposición no era de todo lo científicamente correcta que era. Recuerdo también, por ejemplo, cuando vino Juan Antonio Bardem en una sesión muy celebrada aquí en Santiago, que yo desde las butacas, viendo los coloquios, arengué a la sala y arranqué fáciles aplausos en todo, quizá por mi parte un poco mitinero, no lo sé. Y Carlos Barrada, que está aquí presente, en alguna ocasión, con gran contención y educadísimamente, decía que echaba en falta que no hiciésemos un poco más de comentarios técnicos de las películas, que se hablase un poco más del lenguaje cinematográfico, que explicásemos a la gente detalles que el común de los mortales no entendía. Pero la verdad es que nosotros estábamos en otra onda y yo probablemente no le presté mucha atención. Hace un rato me he disculpado, muchos años después, de aquella especie de ceguera, alguna de sus potentes observaciones. De ese feliz año 66-67, porque fue hermoso por el papel que jugó el Cineclub en la ciudad de Santiago, recuerdo también algunas anécdotas menores. Oficialmente existía un proyecto de hacer un Ateneo. Me acaban de confirmar ahora que esta creencia es cierta. Su sede estaba o estaría en la tercera planta de lo que hoy es el edificio del casino. Y allí teníamos a nuestra disposición un local vacío, pero con unas salas muy buenas. Y recuerdo con gracejo que Luis Marillo, que me había introducido allí en la sala, dijo que estaba buscando la más adecuada para su despacho de su director y que estaba pensando traer de casa algunos cuadros y unas alfombras para llenar aquel vacío. En la segunda planta estaba, junto al Salón Amarillo, la Delegación Local de Información y Turismo. Allí había que ir todas las semanas, y yo era el encargado de hacerlo, con un papel llamado tríptico, con el cual se nos garantizaba la autorización para la exposición de la película, pues que eran películas, por supuesto, legalmente introducidas en esto. Una vez que yo tenía la autorización de información y turismo, tenía que trasladarme a la comisaría de policía, donde también tenía que recibir el sello correspondiente. Tuve ocasión, por lo tanto, de conocer lo que podríamos llamar los estratos más humildes de la burocracia franquista. Y la experiencia que tengo es que, aparte de ser extraordinariamente molestos con todo tipo de exigencias burocráticas, lo más llamativo no era tanto la relativa impertinencia con que recibían los tratos, sino el miedo cerrado que tenían a sus superiores. Eran burócratas dominados fundamentalmente por el miedo, más que por la hostilidad al ciudadano, aunque tampoco simpatizaba mucho con él. En el año 67-68, Ezequiel Méndez ya no está al frente del Cineclub. Yo creía que se había marchado a Madrid, pero me ha comentado que estaba aquí, pero ya con un papel muy secundario. Probablemente ya no figuraba legalmente en la junta directiva. Se hizo cargo del Cineclub Luis Marillo, el delegado Luis Marillo, y yo comencé la tarea de ser su director, conservando también la de vocal y tesorero, es decir, era fundamentalmente el administrador cotidiano. Marillo y yo nos esforzamos por mantener el legado anterior, pero yo pronto comencé a percibir
que aquella fórmula de cultura más política, de agitación cultural en la ciudad, dejaba de caer un poco, y lo fue haciendo de manera paulatina. Hubo, a mi modo de ver, dos circunstancias. El Mayo santiagués y el Mayo francés hicieron evidente que las vías políticas tenían que hacerse políticamente, fuese lucha clandestina o semiclandestina. Pero que utilizar el patrón cultural como plataforma no era realmente eficaz. Y por otro lado también nos damos cuenta, Luis y yo, supongo que también los miembros de la Junta Directiva, que las ciudades y la universidad iban adquiriendo paulatinamente un mayor nivel cultural, y que por lo tanto exigían mayor imparcialidad, más variedad de puntos de vista, más presencia de criterios técnicos, y que por lo tanto ya no podíamos reducirnos a aquella fórmula un poco simplista que habíamos cultivado, por lo menos yo había cultivado en el año inmediatamente anterior. Se imponía por lo tanto una apertura cultural sin renunciar evidentemente a los posibilidades reivindicativos y críticos que habíamos tenido hasta entonces. Como me parecía necesario, sobre todo en el curso de años 68-69, un cambio de rumbo, en esa temporada propuse a mis compañeros una especie de intento de planificación cultural más amplia, tratando de convertir el Cineclub en el núcleo de un ateneo cultural. Entonces todavía estaba presente la idea de un ateneo. Un primer paso sería la recuperación del mundo de la fotografía. Y es que debo decir que, aunque la agrupación fotográfica compostelana nos acogió y nos dio cabida, sus componentes eran fundamentalmente aficionados a la fotografía, no necesariamente al cine, y no compartían necesariamente nuestras inquietudes políticas. La verdad es que quizá miramos con un poco de desdén a la fotografía porque nos pareció un arte con menos posibilidades de agitación, por así decir, del cine. Por lo tanto, entendí que la fotografía, que además veíamos un mundo delante que tenía unas posibilidades expresivas muy ricas, debería ser recuperada aprovechando la existencia y la estructura de aquella asociación. En segundo lugar, tratábamos de introducir al mundo del teatro, aprovechando las pequeñas representaciones teatrales, de teatro representado, de teatro libre que había en la ciudad, fundamentalmente por grupos universitarios, sin olvidar lo que era o lo que había sido entonces Ditea. Y en tercer lugar, estimábamos que había que extenderse también al mundo de las artes plásticas, concretamente la pintura, cuando ya empezaba a haber galerías o intentos de abrir galerías, y de esta manera el mundo del Cineclub sería, como digo, la espoleta o el centro de una actividad cultural mucho más amplia y variada. Desdichadamente, aquel plan ambicioso no pudo llevarse a cabo, porque las circunstancias de la vida lo impidieron. Con Ezequiel Méndez cada vez más alejado de nosotros, por razones que le he expuesto, Luis Varillo conoció un cambio en sus circunstancias. Por un lado, su vida personal tomó un rumbo nuevo, que le apartó bastante del club, y por otro lado, sufrió las consecuencias de las luchas políticas. Si no me falla la memoria, en el año 69, durante el estado de excepción, estuvo desterrado, creo que 3 meses, no sé si en Vilanova o en la Isla Rosa, yo recuerdo que lo fui a visitar y más de una ocasión. Por lo tanto, estaba muy al margen del club. Aparte de eso, poco después se tuvo que incorporar al servicio militar. Fue enviado a Orense. Orense era el punto de destierro de todos aquellos que estaban dentro de la Capitanía General de Galicia y por lo tanto quedó fuera de la circulación inmediatamente. Yo eché mano entonces en aquel vacío de algunos amigos y colaboradores, y debo recordar aquí a dos, los Varela, Eduardo Varela y José Manuel Varela, ambos muy prematuramente fallecidos. Para ambos quiero tener un pequeño recuerdo de cariño. Nada, aunque el apellido era común, nada tenía entre sí. Eduardo y José Manuel Varela fueron mis más firmes apoyos durante aquel momento de transición difícil en el que yo me encontré casi solo. Pero eran dos personas
estaban, a mi modo de ver, excesivamente politizadas. Justamente cuando yo trataba de politizar algunos de los futuras incorporaciones, se hablaba de una dirección opuesta. De hecho, ellos estaban muy implicados en una creación de un nuevo partido comunista universitario en Santiago y sufrieron más de una vez las consecuencias de la represión. De hecho, perdimos el local que teníamos, el local de la planta tercera del edificio de casino, porque en el curso de alguna, no sé si redada policial o alguna denuncia de información y turismo que era la detentadora local, se los retiraron las llaves y tuvimos que apartar rápidamente la poca documentación que allí tenía. Fue, digamos, un momento de muy claro declive. En el año 69-70 tiene lugar mi última etapa en el cineclub. Yo seguí el camino de Luis Mariño poco después, es decir, fui al regimiento de infantería Zamora número 8, en la misma condición en que había estado Luis Mariño. Quien me sucedió, o la persona a la que yo acudí, fue un estudiante de medicina vasco llamado Juan Ochoa. Juan Ochoa era hijo de un famoso entrenador de fútbol en Pontevedra, en la época en que el Pontevedra estaba en primera división, y se había consagrado aquella famosa expresión "hay que roer". Pues este Juan Ochoa fue el que me sucedió a mí. Él era estudiante de medicina, como digo, no tenía una formación cinematográfica especialmente fuerte, tenía evidentemente unas claras similitudes culturales, era un hombre liberal, con un cierto atisbo de nacionalista vasco muy moderado, que me hablaba de cuando en cuando de las cosas que sucedían en su tierra, y que logró incorporar también a algunos amigos de facultad a los que en cierta medida yo les di el relevo. Mi último recuerdo es en el año 70, en mi casa, en la habitación, yo le hice entrega de una carpeta con toda la gruesa documentación que teníamos, los estatutos, el fichero de socios, el dinero permanente, que probablemente era poco, y una serie de indicaciones de planes de trabajo que teníamos para el futuro, ni Luis Mariño ni yo habíamos podido llevar a cabo. Y ciertamente ahí acaba mi vinculación con el cineclub. Tras un año en Orense, año 70-71, repito, en el mismo regimiento de infantería, como soldado de segunda, donde había estado Luis Mariño, y en la misma compañía y con el mismo capitán, que por cierto nos trataron bastante bien, marché 2 años a Estados Unidos, tuve más y menos con cierto rector de esta universidad, y luego otros 2 a la Universidad de La Coruña, que entonces era colegio universitario. Yo no volví a residir en la ciudad de Santiago hasta el otoño del 75, es decir, semanas antes de la muerte de Franco. De mi sucesor, Juanito Ochoa, solo supe que había fallecido en un accidente de automóvil y por lo tanto ignoro cuál fue su trayectoria y la de quienes le sucedieron de manera inmediata. Diré por último que me llevé una muy grata sorpresa ya en el año 75, cuando tuve noticias de que al cabo de años de bajares y tantos problemas, el cineclub AFC se había mantenido activo y que últimamente lo llevaba un tal César Antonio Molina, cuyo nombre ya estaba. Y a él le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. También en este caso estoy seguro que los aplausos han agradecido la difícil gestión que algunos de los que en esos años estábamos a su lado nos estamos enterando, en el sentido de que era un trabajo tan complicado y tan difícil y que no veíamos nada más que los resultados, nos parecía que era todo muy sencillo. Bien, y a continuación, como él mismo ha cedido la palabra, cedo la palabra al tercer directivo del cineclub, César Antonio Molina. A mis compañeros de aquella época, excepto a Ángeles Zabaleta, no los he vuelto a ver. A Manuel González lo he visto alguna vez, pero si estuviera entre el público
no lo reconocería, y a Jesús Lodeiro exactamente lo mismo. Ángeles Zabaleta, que era una chica más joven que yo, un día, estando en Televisión Española, que iba a un programa de cultura para hablar de uno de mis libros, me la encontré. Esto hará 6, 7 años. Y entonces estuvimos hablando y me dijo que llevaba 3 o 4 años con un cáncer. Era joven, muy joven. Y era una persona que no había perdido su alegría, su afición al cine, su entusiasmo. Trabajaba en Televisión Española y luego su esquela salió en algunos periódicos, puesta por sus compañeros de Radio Televisión Española. Y la volví a ver solo para despedirnos, porque me enteré luego, un año y pico después de su muerte. Esto me retrotraía como cuando me llamó José Manuel González para decirme si quería participar en esta mesa redonda, y pensé que a lo mejor habían pasado solo 20 años y empecé a echar cuentas y me quedé aterrorizado del tiempo que había pasado. Porque yo me fui de Santiago en el año 75, prácticamente fueron los últimos años del Cineclub, y desde el 75 hasta el año en el que estamos, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Y aunque yo siempre he tenido esta actividad como muy importante en mi vida, porque fue una base para hacer luego las cosas que hice. Y yo creo que uno tiene que tener currículum para ir haciendo las cosas y ir teniendo las responsabilidades que tiene. Tiene que llegar a esas responsabilidades con un currículum hecho, no llegar a una responsabilidad para hacer el currículum. Y yo, entre mi currículum, pues siempre estaba el haber dirigido este cineclub de la Asociación Fotográfica Compostelana durante esos 5 años, compartiéndolo con la carrera de Derecho, que era en aquella época, y en todas, ¿no? Pero en aquella época una carrera bastante complicada, con profesores exigentes como el doctor Frutos, que está aquí con nosotros, que para aprobar el derecho administrativo costaba Dios y ayuda, y por lo tanto cargar con una actividad cultural tan importante, que además estaba identificada con que éramos los rojos totales. Es decir, cuando a mí me lo comentaron, Velayos, otra de las personas que estudiaba Derecho, que llevaba muchos años estudiando Derecho, pero que sabía todo de cine, tenía películas en su piso de todo tipo de películas, en su pelocho. Luego Ezequiel Méndez, Alonso Albreán y Anaya, pues claro, toda la fama que tenía, aparte de gente de la cultura, eran la cédula roja por excelencia de Santiago, y heredar el Cineclub significaba heredar todo ese prestigio complicado por la situación en la que vivíamos. Yo venía de mi ciudad, de Coruña, con muchas cosas hechas.
a pesar de la juventud. Porque había tenido buenos maestros, por ejemplo Miguel González Garcés, que dirigía, y mi tío Antonio era su director, la Asociación Cultural Iberoamericana, en donde Cunqueiro pues, cada año daba 2 o 3 conferencias, y a través de esa asociación donde o inserto señor Don Hamlet, príncipe de Dinamarca, pues fue estrenada, y por allí pues pasaban por esta sede que estaba en el Jardín San Carlos, donde estaba la biblioteca pública, donde yo tantas horas he pasado allí, pues se daban estas conferencias, y entre los que asistían a esta conferencia estaba siempre el mismo policía que iba a escuchar, y que al final acabó siendo una especie de persona con la que se hablaba y con la que se comentaba, porque ya era quizás el más habitual de todos los asistentes a las conferencias que allí se daban. Y allí también se proyectaban películas, algunas me acuerdo del cine mudo, de Chaplin, y por lo tanto, pues yo ya venía con un ambiente, también en mi colegio de los dominicos, no sé por qué, eran aficionados al cine, y los domingos, los sábados y los domingos, y además luego allí hubo un cineclub muy importante. Y también allí pasaban las compañías de teatro y aficionados. Había un ambiente, estaban los cines de arte y ensayo, comenzaban los cines de arte y ensayo, y por lo tanto yo me formé en un ambiente de cultura, en un ambiente republicano, por mi familia republicana y exiliada en París, donde murieron, y un ambiente donde la idea del progresismo y la cultura y el progresismo estaban unidas, y no percibía yo que el cambio de este país hacia la democracia surgiera sin pasar por alcanzar un nivel cultural importante que de alguna manera yo sabía, porque se lo había oído decir tantas veces a mi abuelo y a mi padre, a mi tío y a mi tío César Bajar, en las cartas que mandaba desde París, de la Institución Libre de Enseñanza, de Ginés de los Ríos, de la República, de la Residencia de Estudiantes, de toda esa labor que se había hecho durante tanto tiempo, y donde el presidente Azaña había sido también un hombre de la cultura, una persona que acudía a las conferencias, acudía a los conciertos, a las representaciones teatrales, siendo presidente de la República incluso estrenó alguna de sus obras. O sea que para mí cultura, política y cultura siempre han estado unidos, y por lo tanto no veía yo que hubiera ninguna diferencia. Y cuando llegué a Santiago, pues llegué a estudiar una carrera que no me gustaba en principio demasiado, y de hecho nunca la he ejercido, aunque sí me ha valido de mucho, porque mi idea hubiera sido, como hice después, periodismo, ciencia de la información o cine, que era otra de las tendencias que muchos teníamos. Pues traté de hacerlo compatible, de seguir escribiendo en la prensa, La Voz de Galicia, con las críticas y demás, ¿no? Entonces me encontré un lugar muy apropiado, que era el Cineclub, y con una gente con la que me entendía, aunque, por ejemplo, Alonso del Real o el profesor Anaya
me parecían mayorcísimos en su saber, en su conocimiento, en su autoridad, pero siempre eran muy dúctiles para hablar con ellos, para entenderlos. Pero todos ellos, y por decir quién, nos embarcaron y nos dejaron. Con toda la buena voluntad nos quedamos con unos estatutos que no se sabía si eran legales, porque se habían caducado o no habían caducado, con unos socios que ya nos pagaban, otros nos pagaban, ya no se sabía y no se lograba mantener, había que vender entradas, con una programación que venía de los cineclubs, donde había un montón de películas del este, pero que había que también poner otro tipo de programación, donde había que conectar con los distribuidores, donde había que conectar con los que alquilaban los cines, y ahí encontramos mucha solidaridad con nosotros, con los cines que estaban aquí en la Rúa, y había que pasar la censura, lo que estaba aquí enfrente, y la policía, y bueno, era todo un mundo, como decías, de un entramado burocrático, pero que bueno, se iba sobrellevando. Y a la vez el cineclub pues funcionaba también como un lugar de encuentro donde se pasaba la propaganda, se avisaba de las manifestaciones donde se iban a llevar a cabo, o sea que era toda una especie de ágora del movimiento estudiantil, que todo pasaba por allí y todo transcurría por este lugar. Y de hecho, pues fueron años, no sé si como el 68, pero fueron años muy complicados, y además hasta logramos, digo logramos porque yo fui uno de ellos, logramos cerrar hasta Derecho, que ya era el colmo, cerrar la facultad de Derecho era casi impensable, porque era el lugar donde mayor tradición y mayor inmovilismo había, y se logró cerrar Derecho, se logró hacer muchas acciones. La lista en este libro del que les hemos hablado, de Mario e Hijo Barro, pues está bastante bien contado. Yo tengo toda la documentación de la asociación y todos los programas de mano, que yo me ocupaba personalmente de ellos, aquí en La Conga, en la imprenta Rivera, donde ahora hay un café al lado de la fuente. Había allí un impresor que todavía se hacía a mano en las máquinas, una persona encantadora con el que pasaba yo mucho tiempo para tratar de convencerle que en la improvisación permanente en la que vivíamos, de llevarle el programa como 3 o 4 horas antes de que se proyectara la película, lo imprimiera. Y además a mí, con mi afán de escritor incipiente y de periodista, pues quería que fuera ser muy cuidadoso, explicando la película, poniendo críticas de la misma. Yo que sé, me acuerdo por ejemplo en La muerte en Venecia, de Visconti, el poema de Guillermo Carnero, que era un joven poeta. En fin, me cuidaba de eso, y toda esta documentación en la donación que Mercedes, mi mujer y yo hemos hecho la Diputación de Coruña, está allí, están todos los programas, están los carteles, y hay mucha documentación. Yo hoy mismo, leyendo aquí las películas, me he quedado asombrado de la cantidad de películas, y si ustedes fueron o participaron en algún momento en estas proyecciones, la cantidad de películas que poníamos, la cantidad
de asistentes que no cabían en la sala y había hasta problemas y conflictos por ese motivo. Pero bueno, también sirvió para la recaudación que hicimos algunas veces para pagar multas, que eso también, como todo lo vimos repercutido en la mili, cuando yo fui a pedir lo de penales y el certificado de una conducta, ya no me dejaron salir de la comisaría de Coruña, ¿no? Afortunadamente, nuestro invicto caudillo murió en esos mismos meses y la amnistía nos facilitó el poder hacer el servicio militar de una manera menos complicada, ¿no? Pero fue una época maravillosa de Santiago. No sé si hoy es así, pero aquella época era una época maravillosa, llena de gente con ilusión, con ganas, con entusiasmo, muchos con ideas un poco, como diría, un poco extravagantes. Ahora nos parece, en aquella época quizás nos parecería menos, como aquellos de larga marcha, que abandonaban la facultad y se iban a construir edificios de la zona nueva para ver si convencían a los trabajadores para que se pasaran al maoísmo. Con esas disputas ya entre comunistas y trotskistas, yo siempre estaba con los trotskistas, porque me parecía un mundo más libre, más independiente. Teníamos entusiasmo, ideas, ilusión, ganas, y creo que ayudamos en mucho, cada uno a la manera de nuestras fuerzas y de nuestras medidas, a que llegáramos a donde hemos llegado, y que no es fácil, porque hoy, cuando algunas de estas cosas se cuentan a nuestros alumnos en la facultad, mis alumnos en la facultad han nacido este año en el 89, por lo tanto todo esto le suena a chino, nunca mejor dicho, porque piensan que la democracia en este país ha existido siempre, que la riqueza ha existido siempre, que las facilidades han existido siempre, que un mundo totalmente distinto al que vivimos nosotros, en donde era duro, complicado, habíamos convivido algunos con una posguerra y en nuestras familias, y entonces era bastante complicado, y bueno, creo que debemos recordarlo por el esfuerzo que significó y por el entusiasmo, y cómo mezclábamos también el amor a la cultura y el deseo de un cambio político, que ese cambio político además viniera por la izquierda y por el socialismo. Y nada más, creo que este es un libro muy interesante, que quizás con más datos se podría ampliar, y creo que sí, el cineclubismo en Santiago y Galicia fue muy importante, y quizás uno de las señas de identidad de nuestra generación. Gracias. Perdón, solamente quería, porque viendo entre los rostros del público, identificado a algunos colaboradores o personas que habían intervenido en sesiones del cineclub en mi época. Quiero destacar dos que he reconocido. Una, Joaquín Botel, muchas gracias por tu colaboración en aquella época, y otra, Carlos Parrada también. No sé si hay alguno más,
si se puede identificar sobre la mercería. ¿Perdón? Gonzalo, nadie está. Está Gonzalo por aquí. Bueno, Gonzalito. Bueno, muchas gracias. Bien, como en los casos anteriores, también la ovación a César no solo premiaba sus palabras, sino también ese trabajo tan difícil que él modestamente no ha reivindicado, que fue que algunos miembros del Cineclub de entonces consideramos la tarea de resucitar un cadáver que creíamos fallecido y que gracias a un par de diplomas de primero de Derecho, pensando los que ya estábamos licenciados, parece que lo intentan resucitar y lo hicieron, y ahora es ya de agradecerse. Bien, no sé si los directivos del Ateneo me dirán de cuánto tiempo disponemos para ese posible debate. Bien, me dice Candela que hablemos. Bien, entonces, si alguien quiere intervenir, simplemente levanta la mano y yo desde aquí intento moderar. Estoy diciendo eso como si... Bien, allí al fondo una persona, lamento no conocer todos los nombres, pero... Hola, muchas gracias por la exposición a los ponentes. Yo fui miembro, no sé si de carnet, en la época del Capitón, yo entré en la universidad en el año 61, pero no soy consciente de que en qué año empecé a asistir a las sesiones del Cineclub. Lo más interesante para nosotros en aquel entonces era casi más el coloquio que las películas. Porque los coloquios vistos ahora, cuando me vino la nota del centenario del Aeroclub, del Cineclub, me vinieron a la memoria coloquios que tenía totalmente olvidados. Yo me acuerdo, y me dirá Ezequiel, qué película es, seguro que se sabe, una película, no sé si era checa o polaca, sería una escena en un campo, una pradera, con un tendedero de ropa blanca, de sábanas, y en el medio surgió un caballo blanco. Las explicaciones de esa escena me quedaron en la memoria todas las explicaciones sobre el simbolismo de aquellas sábanas y aquel caballo blanco. Aún había soñado con ellas. También me acuerdo de los debates que se traían Alfonso Moreno del Real, que siempre tenía un pique especial con Enrique Moreno Báez. Porque Enrique Moreno Báez, me acuerdo de una película inglesa, salía un señor, en blanco y negro, por supuesto, porque yo no recuerdo ningún color, me parece. Salía allí en el córner de Hyde Park un señor inglés con una mancha aquí y explicaba, negaba la existencia de Dios, porque Dios no podía ser un hombre justo si él tenía aquella mancha. Bueno, en ese debate salió no sé qué de retórica, y entonces le saltó Moreno Báez a Alfonso Real: oye, primero habrá que definir la palabra retórica. Retórica es... dio la explicación de retórica, que le salió Alfonso Real: oye, eso sería otros tiempos. Bueno, eso para nosotros, que dos catedráticos ilustres se enfrentaban allí, nos tenían anonadados. Bueno, no quiero seguir. Alfonso, no sé si se acordará el mismo, compañero de colegio. Yo fui, ya no recuerdo la metrópoli, solo la época del Capitol. Ya en la época de agosto ya no estuve. Sí recuerdo a Chicho presentando alguna película en el Capitol. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere algo más? Sí, No, quería referirme a la película esa del caballo y de la ropa tendida. Tengo una imagen aproximada, no sé si serían cenizas y diamantes. En la que es al final, cuando el protagonista, el actor polaco, creo que se llamaba Zbigniew Cybulski, que era el actor preferido de Angie Baita en aquel entonces, muere, le disparan y muere, y
van a morir, bueno, acaban muriendo en un campo de porquería, ¿no? Pero antes se agarra a una ropa tendida y hay una imagen, que es esa imagen de un caballo blanco que atraviesa la escena. Esa me parece que es Cenizas y Diamantes. Estaba basada en una novela de Andrzejewski, me parece. Por favor, aquí está el señor. Buenas noches a todos. Yo soy María José Caroló, estudié historia en la Facultad de Santiago de Compostela. La ventaja que yo tuve, es que yo hice bachillerato de ciencias y fui alumna de Gonzalo Anaya. Y fue don Gonzalo el que un día, en los pasillos del Instituto Rosalía de Castro, me dijo: señor Tamor, a mí me parece que usted se está confundiendo, así que creo que a usted le gustan las letras. Y dije: yo soy Gonzalo, pero a mí las matemáticas y la química también, y quiero que sea farmacéutica. Ah, usted piénseselo. Total, que hice selectivo de ciencias, me suspendieron la física, mejor dicho, no me presenté. Llegué a mi casa y dijo: quiero hacer historias. Y llegué a la Facultad de Geografía e Historia. Y aquello me pareció fabuloso, porque de una facultad en donde el profesor un día mirando un pelo a través de un microscopio y me preguntó: ¿lo ve usted, señorita? Y yo le dije: sí, me respondió: sí, es una película, señorita. Con lo cual llegué a la Facultad de Geografía e Historia. Mi primera clase fue con Abelardo Moravejo y allí se estaba jugando al submarino. Y aquello me pareció fabuloso. He aterrizado en otro mundo. Y en ese otro mundo, para mí fue decisivo, aparte de don Gonzalo Anaya, que después lo traté más, fue decisivo encontrarme con una serie de profesores, encontrarme con, sobre todo, Alonso Real, pero sí también Manuel Báez, sí también María Dolores Miguel, porque me gustaba mucho la historia. No iba nunca a clase de 9, porque mi ritmo es otro, y además en la clase de geografía, lo mío era la historia, la filosofía y la literatura. Y el cine fue una fascinación. Fue una fascinación porque se unió mi interés por la literatura, que había sido siempre, con descubrir algo que yo había estado viviendo desde niña, porque íbamos, como dice Invierno Ezequiel, a todas aquellas sesiones que había por la mañana, por la tarde, por la noche. Y yo aterricé en Santiago a los 15 años y me hice una gran aficionada al cine. Pero lo fabuloso para mí, lo maravilloso para mí, fue lo que Alfonso criticó inicialmente: la politización. La politización de las sesiones del cineclub. Independientemente de que, claro, a mí me interesaba en muchos casos la parte técnica también, y se tocaba poquito, pero aquellos debates y aquellas películas daban mucho de sí. Entonces yo le agradezco muchísimo a todos los que visteis en el cineclub, porque yo cogí la época de Ezequiel, la época de Alfonso. Luego yo me fui a trabajar al Instituto de Orense cuando tú hacías el servicio militar de Orense, y allí nos volvimos a ver, los cariños.